El estudio bíblico de hoy se llama El Cordero de Dios revelado desde la creación hasta la consumación. Tipologías, profecías y pactos en torno al Cordero Redentor. ¿Se recuerdan que en el curso de soteriología habíamos visto tipos de pacto? Pactos de obra, pactos de gracia. Y vimos que el Señor se revelaba de tres maneras. ¿Se acuerdan? Tipológicamente, pactualmente y... Qué mal estamos. Proféticamente. Amén. Tipología, profecía y pacto. Está ahí, hermano. Ni para copiar, bueno, sé. Bueno, en ese estudio también vimos que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una sola unidad de pensamiento. ¿Cuál es esa unidad de pensamiento? Revelar a Cristo como un majestuoso Salvador. Y para revelar a Cristo como un majestuoso Salvador, se vale de tipologías, profecías y pactos. Y si decimos, hermanos, que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo y que desde Génesis hasta Apocalipsis revela el plan de salvación de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis debe tener una misma unidad de pensamiento para ser coherente y para seguir progresivamente una línea histórica. Vimos lo propio en el estudio anterior, ¿se acuerdan? En el templo y su función. Vimos cómo desde el jardín del Edén, luego en el tabernáculo, luego en el templo de Salomón, luego en Cristo, luego en los creyentes y en la eternidad, por último, la imagen y la función del templo revelaba a Cristo, se consumó en Cristo y se completó en Cristo. Y vimos que en ese estudio hay una línea de revelación perfecta del deseo de Dios de tener comunión con su pueblo, restaurar su relación con el hombre en la imagen del tabernáculo, en el templo de Dios, desde el jardín del Edén hasta el Apocalipsis. No olvidemos, hermanos, esta imagen. En Génesis está la creación perfecta destruida. ¿Por quién fue destruida? Por el hombre. Vamos bien. Y en Apocalipsis está la creación perfecta restaurada, pero a un nivel mucho más glorioso. ¿Por quién fue restaurada la creación en Apocalipsis? ¿Por qué? ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo. Y todo lo que hay en el medio, entre Génesis y Apocalipsis, hermanos, todo lo que hay en el medio es la historia de la revelación de ese plan para que Dios restaure esta creación. Todo en el medio se trata de eso, de revelar a Cristo y su plan de salvación. Nunca tenemos que olvidarnos de eso. Hoy vamos a repetir ese concepto hasta el hartazgo, hermanos, una y otra vez, porque tenemos que fijar en nuestras mentes esta unidad que refleja la Biblia. Eso es importante porque esto nos ayuda a comprender mejor las Escrituras. Y ya entrando en el tema de hoy, hermanos, encontramos que otra figura que ampliamente es utilizada para referirnos a Cristo es la de el Cordero. Muchas veces la palabra de Dios se refiere a Cristo o anuncia a Cristo o revela a Cristo como un Cordero. El Cordero sin mancha, el Cordero presentado para la expiación de nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero pocas veces nos ponemos a profundizar en las escrituras del por qué se usa la imagen de un cordero en representación a Cristo. Y sí,
podemos tener el concepto general de que en la ley mosaica se presentaba un cordero y esto se usaba para la expiación de los pecados y que Cristo es el cordero que sustituye al sacrificio del templo. Pero hermanos, hay una ilustración mucho más profunda detrás de las revelaciones tipológicas, pactuales y proféticas de Cristo. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué un cordero? ¿Por qué se usa la imagen de un cordero? Porque en la Biblia también Cristo es representado como un león. Cristo además es presentado como el león de la tribu de Judá, el león de Judá. La imagen del león y del cordero están presentes en Apocalipsis juntas y ambas hacen referencia a Cristo. ¿Cuándo Cristo es león y cuándo Cristo es cordero? Mm. Pero fíjate que en Apocalipsis están las bodas del cordero y ya su segunda venida se ejecutó para cuando es. Pero está bastante acertado. El león, hermano, simboliza la realeza, la fuerza, la victoria, la imagen imponente del rey victorioso, mientras que la imagen del cordero simboliza la entrega sacrificial de Cristo. La imagen del cordero representa su muerte por nuestros pecados. Pero ¿por qué un cordero y por qué no un toro, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el cordero reúne todos los elementos claves que revelan la naturaleza, la misión y el sacrificio de Jesús. Un cordero manso, sacrificial, inocente y sustituto. La imagen en su sacrificio, hermanos, no es de la fuerza de un toro, no es de la bravura de un león, sino que es la imagen de un cordero blanco, puro, que se entrega voluntariamente como sacrificio. Hermano, fíjense en eso. No hay animal más manso, no hay animal más tierno, no hay animal más puro que un cordero. No hay maldad en ese animal. No hay maldad en ese animal. Y el mensaje que nos entrega la palabra en Apocalipsis es que el león no vence por su fuerza, sino por su obediencia mansa como la de un cordero. El león que vence como cordero. Ese es un concepto que siempre tenemos que tener en cuenta. El león que vence como cordero. Porque la victoria de Jesús, hermano, no fue por fuerza, fue por obediencia al Padre y el amor hasta la muerte. El amor al Padre. Juan 10, 17 y 18 dice, porque el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús es obediente, Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vence por obediencia y amor al Padre. Punto aparte, escuche esto, Cristo se entregó por obediencia al Padre y por amor al Padre. Y si Él nos amó, si Cristo nos amó, es porque nosotros fuimos dados del Padre. Nosotros, hermanos, fuimos un regalo del Padre para Cristo. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra.
Los creyentes, hermanos, fuimos dados del Padre y Jesús reconoce que los creyentes fueron dados del Padre. Él no vino a buscar a cualquiera, sino que vino a buscar a aquellos que el Padre le entregó. Amén. Y esto Jesús manifiesta en el Evangelio de Juan. Y justamente en el Evangelio de Juan es cuando encontramos la primera referencia a Cristo como el Cordero en el Nuevo Testamento. La primera vez que se menciona a Cristo como el Cordero en el Nuevo Testamento es en Juan 1:29. Al día siguiente, Jesús vio que venía hacia él. ¿Quién le vio que venía hacia él? Juan el Bautista. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ve a Jesús y proclama esta declaración teológica y profética. Y esta declaración demuestra que para el pueblo judío ya había una construcción histórica de la figura del Cordero en torno al Mesías. Durante siglos, Dios reveló la figura del Cordero a su pueblo en relación al Mesías. Era algo, un, un, una revelación que ellos ya manejaban. Y nosotros podemos llegar a pensar que la primera vez que se revela en las Escrituras esta figura es en el libro de Levítico, cuando se instituye formalmente el sistema sacrificial de la ley de Moisés. Otros quizás van más atrás y dicen que la primera imagen soteriológica de Cristo como Cordero aparece en Génesis, cuando Dios provee un carnero a Abraham para ser sacrificado en lugar de Isaac. Podemos volver más en el tiempo y podemos ver que Abel presentó un cordero como ofrenda a Dios, y podemos pensar que esta es la primera referencia bíblica de Cristo como un cordero presentado como sacrificio a Dios. Y todas estas referencias bíblicas, hermanos, están bien en cuanto a que hacen referencia del cordero como figura de Cristo. Y eso lo vamos a desglosar más adelante. Pero para encontrar la primera referencia al cordero como sacrificio expiatorio, debemos ir al tercer capítulo de Génesis, al primer sacrificio, Génesis 3:20. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. El cordero en el principio, Génesis 3:21, el primer sacrificio. Dios viste a Adán y Eva con túnicas de pieles. Implícitamente se realiza la primera muerte vicaria. La primeramente vicaria. Vicario viene del latín vicarius, que significa sustituto o representante. La primera muerte sustituta. Eso lo googleé, hermanos. Es importante que manejemos ciertos términos, cierto lenguaje, como vicario, tipológico, porque es parte del uso diario del estudio de las Escrituras. Cristo representa la muerte vicaria por nuestros pecados. Es nuestro sustituto. ¿Cuál es la tipología? La tipología que encontramos es el inocente que muere por el culpable para cubrir el pecado del culpable. Esta piel, hermanos, que se usó para cubrir a Adán y Eva, tenía que venir de un animal. Y la única manera de desprender la piel de un animal es despellejándolo. Y para eso, sí o sí, debía morir. Y acá vemos la primera figura, hermanos, del sacrificio sustitutivo. Y atienda esto porque hay toda una ilustración con la figura de lo que ocurre en el jardín del Edén tras la caída. Fíjense en esto. Adán y Eva se dan cuenta, después de pecar, de que están desnudos, ¿verdad? Y tienen vergüenza. ¿Y qué hacen?
Dice la palabra que ellos intentan cubrir su vergüenza con hojas de higuera, ¿verdad? Ellos buscan hojas de higuera y buscan tapar su vergüenza. Es el hombre, hermanos, rebelado contra Dios, buscando por sus propios medios enmendar las consecuencias de sus pecados. Pero Dios, luego de entregarle la promesa de que va a venir un Salvador en Génesis 3:15, dice que cubre, que viste con túnicas de piel a sus criaturas. Esa es la razón de este versículo que relata cómo Dios usa túnicas para cubrir al ser humano. Deja en claro de que hay un plan en ejecución, piel de un cordero para tapar piel de un ser humano, piel por piel, muerte por muerte. Va a haber un sacrificio de un inocente para cubrir al pecador y su pecado. Ese es el detalle de las túnicas de piel. No está ahí como un mero adorno o como para completar algunos renglones más en la escritura. No, hermanos, tiene una relevancia mesiánica muy, pero muy importante. Está complementando la promesa que les acaba de entregar del vencedor que proviene de la simiente de la mujer y que va a pisar la cabeza de la serpiente. Y eso se va a lograr a través de un sacrificio. Un sacrificio. ¿Por qué Dios no les hizo prendas de algodón o de lino? Algo que se usó tradicionalmente en el pueblo de Israel. Dios podía haber declarado y podía haberle hecho. ¿No sería natural que Dios declare en su palabra y encontremos hoy en los versículos que diga Dios les hizo túnicas de algodón, túnicas de lana o túnicas de lino? Sería lo más natural del mundo. Pero el centro de esto, hermanos, no es que Dios los vistió, sino que hay una representación tipológica de Cristo cubriendo al pecado del hombre. Y la segunda referencia tipológica la encontramos todavía en Génesis, ya en Caín y Abel, como lo mencionamos, Génesis 4:4, el sacrificio de Abel. Abel ofrece de los primogénitos de su rebaño y acá se introduce el principio del sacrificio aceptable basado en la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:4? Tenemos ese. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía, habla. ¿Por la fe en qué? ¿Qué creía Abel allí en Génesis si no conocía aún a Cristo? Él creía en esa promesa que se entregó en Génesis 3:15, de que de la simiente de la mujer nacería uno que vencería pisando la cabeza de la serpiente. Esa fue la primera vez que Dios revela su plan de salvación al hombre, el pacto de gracia. ¿Qué tipología encontramos ahí? La fe en la sangre del Cordero como un sacrificio aceptable. De ahí pasamos a la orden de Dios para Abraham de sacrificar a su hijo en Génesis 22:7 y 8. Abraham y Isaac. Isaac le pregunta por el cordero y Abraham, ¿qué le responde? Dios proveerá del cordero. Dios proveerá del cordero. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios. Era una profecía tipológica directa a Cristo. El carnero atrapado por los cuernos, hermanos, sustituye a Isaac, la sustitución penal. Fíjense en esto, el siguiente. Adán y Eva, ¿verdad? El Cordero de Dios cubre
el pecado, la indignidad del hombre. Con Abel, la fe en la sangre del cordero para apaciguar la justicia de Dios, el principio de un sacrificio aceptable. Y con Abraham, la muerte sustituta del pecado mediante el cordero sacrificado por nosotros. ¿Se dan cuenta cómo cada pasaje de las Escrituras tiene una revelación de Cristo de manera progresiva en relación al cordero? ¿Se dan cuenta? Y estas son las primeras tipologías, pero a medida de que avanza la historia de Israel, la figura del cordero como tipo de Cristo ya se consolida en Egipto con la institución de la Pascua. Y ya entramos en Éxodo y Levítico, el cordero en el pacto. Vimos en Génesis el cordero representado tipológicamente. Ahora vemos el cordero representado pactualmente. En Éxodo 12, ¿qué le dice el Señor al pueblo de Israel? Elijan un cordero sin mancha, sin defecto, sacrifíquenlo, tomen su sangre y pinten los dinteles, los marcos de las puertas, y cuando venga el heridor esta noche, va a pasar por alto. Ustedes van a partir este cordero y lo van a comer durante la noche, y lo van a comer apresuradamente, con hierbas amargas, ceñido, y tenía toda una institución. El cordero debía comerse completamente partido entre todos, como en la Santa Cena. De uno participan todos, como en la Santa Cena. El Cordero Pascual y la Santa Cena. Ese da para hacer otro estudio bíblico. El Cordero sin defecto, inmolado en la Pascua, cuya sangre libraba del juicio. Así como dice Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de un Cordero sin mancha, la sangre de Cristo. La referencia tipológica se revela en la primera epístola universal de Pedro. ¿Cuál es la tipología? Cristo como el Cordero Pascual. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 5:17? Limpiados de la levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Y hay una revelación pactual también. La sangre de un cordero en cuya señal se halla salvación para nuestra vida. ¿Se dan cuenta cómo va construyéndose la imagen del cordero a lo largo de toda la historia de la humanidad? Y atiendan este detalle. ¿Quién traía juicio en Egipto? ¿Dios o el diablo? Dios, ¿verdad? ¿Y de quién salvaba la señal de sangre en los dinteles? De la muerte. ¿Y quién traía esa muerte? ¿Dios o el diablo? Dios también. O sea, Dios salvando a su pueblo de su propia ira y justicia por medio de la sangre del cordero. Es la imagen perfecta de Cristo, el Cordero de Dios. Dios salvando a su pueblo de su propia ira y justicia mediante la sangre del cordero. El cordero sacrificado por la salvación del pueblo. Su sangre libraba del juicio. Ahora, esta obediencia, el hecho de sacrificar un cordero como Dios mandó, ¿era un acto de obra o de fe? Había que hacer un sacrificio, matar un cordero. ¿Era un acto de obra o de fe? Me gusta el debate. Que yo estaba, cuando yo estaba pasando y escuchaba mismo que la gente lloraba. Me imagino que yo había sentido temor, ¿verdad? En la siguiente en esa casa, de la forma que yo había gritado. Claro, no, pero sí, Hacer más. pero tenían que haber tenido fe. Fíjense, ellos debían obrar, debían matar un cordero, pero se obedece por fe, porque Dios había proclamado: pinten los dinteles de las puertas y el heridor nos va a pasar.
Y ellos creyeron en eso, y obedecieron, y obraron en consecuencia. Esa fe verdadera se expresaba mediante obras concretas de obediencia. ¿Qué dice Hebreos 11:28? ¿Qué dice de Moisés? Por fe, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Hebreos 11:28. Por fe, hermanos, por fe. Es decir, la Pascua, hermanos, para aquellos judíos fue una obra de fe, no simplemente un ritual mecánico. Ellos tenían que creer en lo que el Señor proclamó, en lo que el Señor decretó. Y así también, hermanos, es nuestra fe en Jesús. Yo creo y obro en consecuencia. Si yo creo por medio de la fe en Cristo, debo obrar en consecuencia como cristiano, ¿verdad? Por eso no existe cristiano que se deleite en el pecado. El cristiano que te dice salvo, siempre salvo y peco todo lo que quiero, no es cristiano, porque tiene que obrar en consecuencia con los mandatos de Cristo. Así como el pueblo de Israel obró en consecuencia con los mandatos del Señor. Ahora, otra trivia. Esta obra pactual, este acto de la Pascua, ¿era exclusiva para los judíos, para los israelitas? ¿O si alguien fuera de la nación de Israel obedecía este mandato, también se salvaba? Es una obra de fe. Todo aquel que crea sería salvado, así como es con Cristo. Es más, en Éxodo 12:38 vamos a encontrar que dice que al momento de salir de Egipto iba acompañando al pueblo de Israel una nación mixta. Y esta nación mixta hace referencia a gente de otras nacionalidades que creyeron que Dios era el único y soberano. Y se habla de que eran esclavos, de que eran egipcios que habían creído en el Señor y que acompañaron al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasaba si un israelita de nacimiento, un judío, no pintaba la puerta de su vivienda con la sangre del cordero? ¿Pasaba el heridor de largo? No, no. Fíjense que Dios determinó que la sangre del cordero sea la señal. No era una cuestión de linaje, no era una cuestión de herencia, era la sangre del cordero, era una cuestión de fe, como con Cristo. Si un israelita decía, yo creo en el Señor, yo creo que Dios es único, pero yo no voy a pintar el dintel de mi puerta con sangre de un cordero porque soy vegano. En esa casa el primogénito habría muerto, hermano, aún siendo israelita. Por el contrario, quien creyó, aún sin ser del linaje de Israel, obedeció lo que Dios mandó, sacrificó el cordero, puso la sangre y permaneció dentro de su casa cuando pasó el heridor pasó de largo y no tocó la muerte en ese hogar. ¿Se entiende? La salvación en la Pascua, hermanos, en aquella vez fue por gracia mediante la fe. Esa fe obediente se manifestó en una obra específica de obediencia por Dios, ordenada por Dios. No fueron salvos por la obra en sí, sino porque creyeron a Dios y actuaron en consecuencia. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que la salvación desde la creación misma, allá cuando dijo en Génesis 3:15, y en tu simiente saldrá quien pisará la cabeza de la serpiente, desde la creación misma, la salvación hasta el fin de los tiempos, hermanos, es por fe. Nunca fue por obras. Nunca, nunca fue por obras. No es que antes de Cristo la salvación era por obras y ahora es por fe. No, hermanos, siempre fue por fe. Nunca fue por obras.
Bueno, y en el libro de Levítico ya encontramos la institución del sistema sacrificial del Cordero como la expiación del pecado. Levítico 16 encontramos el día de expiación y había todo un ritual, una figura armada para reflejar la expiación del pecado y la propiciación de los pecados que se cumplen después en Cristo. 2 machos cabríos, uno sacrificado y el otro era llevado al desierto. Tipología dual, ahí tenemos propiciación y expiación. Ambas figuras se cumplen en Cristo. El ritual principal, hermanos, consistía en el sacrificio de 2 animales. Un becerro por los sacerdotes, por los pecados del sacerdote, y 2 machos cabríos. Estos 2 eran sacrificados por el pueblo. Uno de ellos se sacrificaba como ofrenda por el pecado, se rociaba la sangre sobre el altar, era llevado al lugar altísimo donde estaba el propiciatorio del arca, y el otro cordero se lo largaba vivo en el desierto, se lo enviaba al desierto. Se le llamaba Azazel, el chivo emisario, que cargaba simbólicamente los pecados del pueblo que eran confesados sobre él. ¿Escucharon alguna vez la expresión chivo expiatorio? Bueno, esa expresión viene de esa ordenanza. Era el chivo que expiaba los pecados. Cuando a alguien se le acusa de algo que no es culpable, pero había que hallar un culpable, se le llama, ese fue nuestro chivo expiatorio. Bueno, en este caso el chivo expiatorio viene de ese ritual. Hasta el momento vimos la figura del Cordero revelándose de manera tipológica, desde Génesis en adelante, y de manera actual ya en la ley mosaica, pero también encontramos revelaciones proféticas, el tercer tipo de revelación de Cristo sobre la imagen del Cordero. Y ahí encontramos a Cristo en los profetas. Ahí podemos ver revelaciones proféticas y vicarias del siervo sufriente como el Cordero. Isaías, la principal imagen mesiánica entre los profetas, habla del Cordero llevado al matadero. ¿Qué dice Isaías 53:7? Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. ¿Cómo qué? Como cordero que es llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores. Permanece muda, no abrió él su boca. En este pasaje, hermanos, Isaías identifica al siervo sufriente, una figura mesiánica, como un cordero. Isaías describe cómo el Mesías sufriría en silencio, cargando el pecado del pueblo, imagen que se cumplió ¿dónde? En la crucifixión de Cristo. Jeremías 11:19 también habla el profeta como imagen de un cordero. Pero yo, Jeremías, 11:19. Pero yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía que contra mí habían maquinado planes, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y arranquémoslos de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Acá Jeremías habla de sí mismo, pero en un sentido tipológico prefigura al Mesías, alguien inocente, llevado a la muerte sin resistirse, traicionado por su propio pueblo. Amén. Ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan se viene revelando mediante la figura del Cordero. Pero el Salvador, no el plan de salvación, el Salvador tiene su revelación completa en Jesús. Jesús es la revelación plena del Salvador. En Jesús el plan se cumple y el Salvador se manifiesta plenamente. Hebreos 1:2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de otras maneras en otro tiempo, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Juan
1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros llenos de gracia y de verdad. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos la revelación completa de la figura del Cordero. Ahí es donde entramos ya en la cuarta parte, el Cordero en el Nuevo Pacto, en los Evangelios y en las cartas. Y ahí es donde llegamos a este primer versículo que mencionamos hoy, cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hicimos toda una trayectoria histórica hasta este momento. Juan el Bautista identifica a Jesús, hermanos, como el cumplimiento de toda la tipología, de todas las profecías, de todos los pactos. Porque el Cordero, hermanos, ¿qué dice Juan? Es dado por Dios. El Cordero de Dios, dice, ya no es un animal tomado del rebaño. Es el Cordero perfecto en la persona de Jesús. Y quita el pecado del mundo. Ya no es como los sacrificios continuos que solamente tapaban el pecado, cubrían la indignidad. No, hermanos, este es un sacrificio único y perfecto, que no cubre, quita el pecado del mundo, ya no solo de una nación escogida, sino de todo aquel que lo busque en arrepentimiento y fe por la obra del Espíritu Santo. Veamos lo que decía Pedro 1, del 18 al 20, fragmento que ya mencionamos hoy. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres como cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él, vea este versículo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero, hermanos, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque esto es parte del plan intratrinitario. Esto es parte del pacto eterno. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pactaron que el Padre enviaría al Hijo para sufrir, para padecer, encarnado y entregarse por nosotros como un cordero sin mancha. Pero Él se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo, hermanos, es comparado como un cordero sin mancha, preordenado, dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Revelación eterna. El sacrificio del Cordero estaba en el corazón del Dios, el plan eterno de redención desde el principio, hermanos. Hebreos 9 y 10 nos habla del sacrificio de Cristo, que es superior a los del Antiguo Testamento, el cumplimiento pactual del sistema levítico, hermanos. Cristo es sacerdote y víctima al mismo tiempo. Es por esto que Jesús en Lucas 22:15 dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Jesús sabía que esa era la última Pascua bajo el antiguo pacto. Esa era la última Pascua y que Él mismo sería el Cordero definitivo, el sacrificio perfecto. Esta cena, hermanos, iba a marcar el paso entre la Pascua judía y el establecimiento de la Santa Cena del Señor. Se terminaba un modelo y el Señor inauguraba otro modelo mucho más superior, donde en la Santa Cena, hermanos, íbamos a recordar su sacrificio, el sacrificio del Cordero. Eso es lo que conmemoramos en cada Santa Cena, su sacrificio perfecto, el Cordero dado de Dios. Por eso la Santa Cena no puede ser un ritual mecánico, algo superfluo.
algo rutinario, es algo especial. Es lo que traemos a memoria. Y luego, hermanos, ya nos vamos al último fragmento, el Cordero en la consumación, en Apocalipsis. El Cordero en Apocalipsis es Cristo, Jesucristo, exaltado en gloria, pero identificado constantemente por ese sacrificio redentor. La palabra Cordero aparece 29 veces en Apocalipsis, hermano, más que en cualquier otro libro de la Biblia. Y esto demuestra la centralidad de su obra en la redención y el juicio final, hermanos. El Cordero Pascual en Éxodo era una figura temporal. En Apocalipsis, ese Cordero es Cristo, resucitado y glorificado, vencedor de la muerte, juez y esposo de la iglesia, objeto de adoración celestial y consumación del plan de redención. Y para no extender mucho, hermanos, yo voy a parafrasear algunos de los pasajes de Apocalipsis. Apocalipsis 5, 6 al 12, el Cordero que fue inmolado. El Cordero está en pie como inmolado, digno de abrir el libro. Él es adorado por redimir con su sangre al pueblo. ¿Qué dice? Miré y vi el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, a, los ancianos, a un cordero de pie como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 7, 14 y 19, el Cordero como pastor y esposo. El pueblo redimido sigue al Cordero y participa de las obras del Cordero. Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Otro pasaje: miré y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Otro pasaje: regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria a él, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 21, 22, la nueva Jerusalén, la morada del Cordero, su trono eterno y glorioso. Versículo 4, el muro de la gran ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles. ¿De quién? Del Cordero. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol no eran para sanidad de las naciones, y ya no habrá maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos les servirán. Hermanos, desde el huerto del Edén hasta la ciudad celestial, Dios revela progresivamente a su Hijo como el Cordero perfecto, profetizado en las Escrituras, tipificado en los sacrificios y pactualmente ofrecido, hermanos, por la redención
de su pueblo. Cristo, hermanos, el Cordero, es el eje de toda la historia redentora. Desde Génesis, Apocalipsis, hermanos, se revela el plan de salvación, pero la persona del Salvador, Jesucristo, es plenamente revelada en esa encarnación, muerte y resurrección de su Hijo. Y Apocalipsis culmina con esta revelación, mostrando a Cristo como el Cordero victorioso, el Rey eterno, el León de Judá, que venció como un cordero. Desde el principio de los tiempos, hermanos, todas las tipologías, todas las profecías, todos los pactos apuntaban a Cristo como un Salvador majestuoso. Y ahora en Cristo está dada por completada todas estas revelaciones. Hermanos, Él cierra, Él cumple todas estas revelaciones y abre un último pacto. El pacto de gracia. El nuevo pacto. Todo apuntaba a su venida, hermanos. Y cuando Él vino, cumplió todas esas revelaciones y establece el nuevo pacto. Ahora nosotros ya no miramos hacia atrás, hacia los pactos del pasado, sino que miramos a este pacto, al nuevo pacto, al pacto en su sangre, al pacto en Cristo, hermano. Nosotros ya no miramos al pasado, nosotros miramos al futuro. Nosotros miramos a esa herencia que tenemos en la eternidad, hermano. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva donde el Cordero inmolado, el Rey soberano y glorificado, va a estar para que nosotros disfrutemos de su eterna presencia, hermanos. Y cierro con este pasaje de Apocalipsis. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos dijo: no llores, mira al león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de incienso, que son todas las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y los ancianos, y el número de ellos eran millares de millares y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén, y los ancianos se postraron y adoraron.